Somos Nasser Electrónica, una división de Nasser Ingeniería, comunicando el sur. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Gusto saludarlos. Mi nombre es Ibrahim Nasser y bienvenidos a esta nueva experiencia, el laboratorio 2C, creo, 2B y 2C, de nuestro curso de Arduino. Hasta el laboratorio anterior, lo que habíamos hecho es encender y apagar un LED, primeramente en los laboratorios 1, ¿cierto?, de manera automática, a través de una orden producida por el propio Arduino. Luego entramos al laboratorio 2, en donde encendíamos o apagábamos un LED producto de una entrada, ¿ok?, o dependiendo de un valor lógico de entrada, que lo hacíamos mediante un switch. ¿Se recuerdan? De tal modo que presionábamos el switch y el LED se encendía, soltábamos el switch y el LED se apagaba. Perfecto. Y para hacer eso vimos varios comandos, el if-else, el delay, en fin. Ok, varias funciones, perdón. Ok, hoy vamos a introducirnos en una nueva función que es el while. Mientras ocurra esto, haz esto. ¿Ok? Una vez que eso deje de ocurrir, continúa con el código. Esa es la filosofía de la función while. ¿Para qué? ¿Qué es lo que vamos a lograr con ello? Hoy quiero realizar la experiencia de poder encender un LED mediante la presión de un switch, de un pulsador, pero que quede encendido aún cuando yo suelte el switch. De tal modo que quede latcheado para los electrónicos. De tal modo que cuando vuelva a presionar el switch, lo apague. ¿Qué significa eso? Una presión de switch, él se enciende, pero queda encendido. Próxima presión del switch, se apaga y queda apagado. ¿Hasta cuando ocurra la próxima presión del switch? Enciende, apaga, enciende, apaga. Para los electrónicos esto lo podríamos hacer de una manera simple, mediante la utilización de un flip-flop, ¿cierto? Con lógica secuencial, digamos. Lo que no podríamos hacer, obviamente, con lógica combinacional. Pero la idea es poder realizar aquello mediante nuestro Arduino, utilizando la función while. De eso se trata lo que vamos a ver hoy. Por lo tanto, si estás interesado, te invito. Vamos. Muy bien, desde el punto de vista conexionado de nuestro circuito y de nuestro Arduino, es exactamente igual a lo que veníamos haciendo en el laboratorio 2A. En el fondo, el riel de alimentación del protoboard lo tengo alimentado desde el Arduino con un jumper GND y con el otro jumper DuPont hacia los 5 voltios, desde la salida que ya hemos visto en varios capítulos desde el Arduino. Bien. El diodo LED tenemos el cátodo a tierra y en el ánodo sale con una resistencia de 330 ohm hacia este jumper amarillo, que lo tenemos conectado a la puerta digital 3. La puerta digital 2 es la que viene desde el switch. ¿Qué tenemos en el switch? Por un lado conectado a VCC con este jumper rojo, ¿cierto?, que va directo a VCC, y mediante la resistencia desde el otro lado del switch, eso va a tierra. Por lo tanto, esta es una resistencia pull down, ¿cierto? Bien. Y justamente desde esa intersección entre la resistencia y el switch, nace la salida del jumper que va a la puerta digital 2. Por lo tanto, en la 2 vamos a leer el switch. Por lo tanto, la puerta 2 tenemos que dejarla como entrada. Y la puerta 3, la salida digital 3, va a ser una salida, por cuanto a través de esa puerta vamos a encender o apagar el LED. Es en realidad muy simple. En la puerta 2 tenemos el switch y en la puerta 3 el LED. Vamos al Arduino. Abrimos nuestro IDE de Arduino. Vamos a generar uno nuevo. Ese nuevo lo vamos a guardar, primero que todo, lo vamos a guardar en el escritorio, y en el escritorio Lab 2B, que aquí ya lo tengo, pero lo voy a sobreescribir. ¿Sí? ¿Quieres sobreescribirlo? Sí, perfecto, y ahí está vacío. Muy bien, lo primero entonces borramos ese comentario,
borramos el comentario del loop, dejamos el voice setup un poco más abajo para poder escribir algunas cosas en el primer bloque del IDE y también poder definir nuestras variables. Entonces vamos a hacer un comentario, slash asterisco, LED en latch. LED en latch. ¿Qué vamos a colocar acá? Encenderemos y apagaremos un LED. Encenderemos y apagaremos un LED, a razón de cada presión del switch o pulsador. Perfecto. Muy bien, y eso es todo, ¿no? Vamos entonces con las variables. Vamos a utilizar 3 variables. Una obviamente para el pin del LED, otra obviamente para el pin del pulsador, ¿cierto? Y una tercera variable de estado, con la cual vamos a monitorizar en qué estado está el LED. Porque recordemos que al principio podemos fijar como el LED apagado, pero en el futuro, después de que ya haya cumplido un ciclo en loop, no sabemos si el LED va a estar prendido o apagado. Lo vamos a ver, pero el Arduino no lo va a saber. Por lo tanto, eso es lo primero, ¿ok? Crear esas 3 variables enteras, int. Minúscula int, la primera se va a llamar pulsador, ok. Y lo vamos a escribir con mayúscula. Pulsador igual a 2, si es que mal no recuerdo, que estaría en el puerto 2. La segunda variable sería una variable de tipo entera también, ¿cierto? Que se va a llamar LED, para poder saber, para definir en qué pin está el LED. Estaría en el pin 13, que mal no recuerdo. Sigamos. Ahora viene la tercera variable que se va a llamar estado, que la vamos a inicializar en low. Y eso es todo. Obviamente un punto y coma. Terminamos con las declaraciones de variables. Vamos con el voice setup. En el voice setup tenemos que definir el estado de los pines, ¿no? El modo de trabajo. Por lo tanto, vamos con los pin mode. Pin mode, entonces, abre paréntesis, LED, output, dijimos. Cierra paréntesis, punto y coma, enter, pin mode. El otro que tenemos es el pulsador, con mayúscula, pulsador, input, porque ahora es una entrada, ¿cierto? Cierra paréntesis, punto y coma. Bien, y para asegurarnos de que el LED efectivamente parta apagado, porque en estricto rigor lo que hicimos en in estado igual low es que a la variable estado le pusimos low, pero en ningún momento apagamos el LED. Por lo tanto, ahora lo primero que vamos a hacer va a ser, en el pin setup, vamos a apagar el LED, cosa que inicia apagado. ¿Qué tenemos que hacer? Una escritura digital, un digital write. Eso ustedes ya conocen, digital write, espacio paréntesis LED, low, cierra paréntesis, punto y coma. Bien, con eso apagamos el LED, ¿cierto? Y yo diría que hasta aquí eso sería todo el setup. Ahí lo vamos a dejar. Muy bien, vamos al loop. ¿Qué tenemos en el loop? Ahora viene la primera parte clave. Si el switch, el interruptor, el pulsador, lo que sea, está en low, no hagas nada. Mientras esté en low, no hagas nada. Déjalo tal como está. Si cambia a high, es decir, porque alguien presionó el switch, ¿cierto? O el pulsador, ahí va a venir el cambio de estado del LED. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es quedar monitorizando el switch. Y para eso vamos a utilizar el comando while. Mientras. Vamos. Observen lo que voy a escribir. While, con minúscula. While. Digital read. Sí, voy a ir a leer el switch. ¿Ok? Es un digital read. Anda a ver la puerta del switch si está en bajo o en alto. Si while digital read, abre paréntesis, ¿dónde? En el pin pulsador, cierra paréntesis, es igual, porque es comparación, no es asignación, ¿no? Bien, es igual al low, abre corchetes, enter, cierra corchetes. No hagas nada. Ok. Entonces, con eso está listo. Mientras digital read pulsador sea low, no hagas nada. Ahora viene la otra parte.
¿Qué pasa si presiono efectivamente el switch? Ahí tenemos que dar vuelta al LED. Si está encendido, apagarlo, si está apagado, encendido. Ya sabemos que en la primera va a estar apagado, pero en el futuro no lo vamos a saber, ¿ok? Entonces tenemos que invertir el estado del LED. Eso cuando esta condición no se cumpla, que en el fondo es cuando presionemos el switch. Vamos. Entonces lo primero que vamos a hacer es que a esta variable estado que partió en low, ahora le vamos a asignar el estado real del LED. Por lo tanto, vamos a poner que estado va a ser igual a un digital read de LED. Cierra paréntesis. Punto y coma. ¿Se entendió eso? Lo único que hicimos fue asignarle a estado el estado del LED. Por lo tanto, estado va a ser high si el LED está encendido, o estado va a ser low si el LED está apagado. Perfecto. ¿Qué viene ahora? Invertir el LED, ¿cierto? Porque si llegamos a este punto es porque alguien presionó el switch. Por lo tanto, si está apagado hay que prenderlo. ¿Sí? Vamos. Entonces, ahora vamos a escribir en el LED digital write, donde en el LED, coma, aquí viene un nuevo comando, que es el no variable. El no, para los electrónicos, es como un negador, ¿no? Como una puerta NOT, como un transistor emisor común, sacándolo por colector, en fin. Para los no electrónicos es un estado en que invierte el estado anterior. ¿Ok? Si tengo un 1 sale un 0 y si tengo un 0 sale un 1. Y eso se hace acá en Arduino colocando un signo de exclamación hacia abajo, de inicio. Va. S. No estado. Cierra paréntesis, punto y coma. ¿Qué le estoy diciendo ahí? Digital write escribe en el LED el estado contrario de estado. Y ese estado lo fuimos a leer en la línea anterior. ¿Se entiende? Por lo tanto, le estoy diciendo que si está encendido, apágalo. Y si está apagado, enciéndelo. Y eso sería todo según yo. A ver, me da la impresión que nos sobra un corchete. Loop, ese de acá cierra acá. Yo diría que sí. Ok, vamos a hacer correr nuestro sketch, a ver. Aquí en while me faltó cerrar el paréntesis que va después de low. Ahí sí. Veamos ahora. Ahí pasó. Sí, efectivamente, nos estaba sobrando un corchete. Queridos amigos, por favor, presten atención a lo siguiente. Esto va a funcionar, pero va a funcionar mal. ¿Por qué? El switch, ¿cierto? Este que uno presiona acá, este pequeñito, independiente del tamaño del switch, es un contacto metálico. ¿Ok? Y los contactos metálicos técnicamente se dice que tienen rebote. ¿Qué significa eso? Que no es algo así tan tácito como que está cerrado o abierto. En ese microsegundo en que se junta para cerrarse o que se abre para abrirse, para que la redundancia, hay como una chispita, ¿eh? Hay como un ruido eléctrico. Y ese ruido eléctrico el Arduino lo puede interpretar como que está en 0, como que está en 1. Es decir, tenemos que solucionar ese rebote mecánico si ustedes quieren. Bien, hay dos opciones. Una, hacerlo electrónicamente y la otra, hacerlo a través de software. La solución electrónica, para quienes son electrónicos, me imagino que ya están pensando, ¿cierto?, en algún condensador, desacoplo, ¿cierto?, en paralelo al switch, ¿qué podría ser? Pero la idea es ir practicando con Arduino. Por lo tanto, primero vamos a cargar esto tal como está, vamos a ver que efectivamente va a fallar y luego vamos a generar por código un antirrebote. Perfecto, entonces ahora lo vamos a subir. Ahí está subiendo, ahí se produjo la comunicación, LED apagado, perfecto, tal como lo dijimos. Por lo tanto, a la primera presión el LED debería encender. ¿Se fijan que no quedó apagado? Ahí quedó. A la próxima presión ya falló, la primera vez ya falló. A la próxima presión deberíamos apagarlo. Se apagó, bien. A la próxima presión debería quedar encendido. No se enciende, ahí sí. A la próxima presión apagado. No se apagó, ahí sí. Esas fallas es porque no tenemos antirrebote. Ok, por lo tanto, vamos a agregar una línea de antirrebote en donde le vamos a decir, si el switch está en alto, espérate un ratito, cosa que se cierre bien o al contrario se abra bien. Bien, vamos con eso. Primero voy a escribir la línea y luego se la voy a explicar.
Vamos a hacer otro ciclo while. While, abre paréntesis. Digital read. Pulsador. Pulsador, cierra paréntesis. Sea igual a hide. Cierra de paréntesis. Abre corchetes. Y aquí le voy a colocar un pequeño delay. Muy pequeño. Delay de, no sé, 50 por poner un valor. Ok, y ahora cerramos el corchete. Ese corchete cierra este y este cierra. Y este es while. Ahí sí. While digital read. Perfecto. Vamos a chequearlo. Tenemos uno de más. Ah, no, perdón, me faltó el punto y coma. Ahí sí. Ahí sí. Perfecto. Entonces, a esta línea, esto es / antirrebote. Perfecto. Ok. Listo. Ahora sí. Vamos a verificar el código. Todo debería estar ok. Y lo vamos a subir. Observen acá. Comunicación. Perfecto. Y partió el switch apagado. Vamos a la primera. Se fijan que ya no estuvo ese como que prendo y no prendo. Lo apago. Lo enciendo. Lo apago. Lo enciendo. Ahora no va a fallar. Porque está esa línea que está en la línea 22. Esa línea de código, ¿cierto? En la línea 22. Que le está indicando que si el pulsador está alto, haga un pequeño delay. Cosa que haga caso omiso a esas imperfecciones en la señal eléctrica que le está enviando la señal al Arduino. Y eso es todo. Apagamos, encendemos, apagado, encendemos. Esto se denomina un latch, ¿ok? Aquí el LED lo estamos encendiendo o apagando, pero en modo latch. No tengo que mantener presionado el botón para que el LED quede encendido. ¿Se entiende? Bien. Entonces ya tenemos tres formas de encender un LED. Una, mediante un contador propio del Arduino. Segunda función es on-off, dependiendo de cómo esté el switch. Si el switch está abierto, apagado, y si el switch está cerrado, LED encendido. Que eso sería el laboratorio 2A, ¿cierto? Y ahora este que es el laboratorio 2B, que es por cada presión o actuación del switch, se enciende o se apaga el LED. Bien, queridos amigos, esto es todo para la experiencia 2B. Vamos con la 2C. Somos Nacer Ingeniería, la empresa líder de telecomunicaciones de la Patagonia chilena.